¿Ustedes sabían que se venía alguna lectura para dar golpe de Estado? Recibimos una llamada de la Fiscalía de la Nación. Lo dijo sin tener un solo respaldo o algún mensaje que ustedes le habían dado de un posible apoyo. Cualquier orden sale a través mío. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, general. Buenas tardes, señor. Señor general, es una llamada de la Fiscal de la Nación. Patricia Benavides. Sí. Es el militar más poderoso del país. Hace un año, el general de división Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue quien lideró el centro de mando, donde se tomaron todas las decisiones militares el día del golpe de Pedro Castillo. Un año después, se conocen nuevos detalles y tras las lamentables muertes de 49 manifestantes, por primera vez, el general Gómez de la Torre habla de su participación en las protestas. ¿A usted le dieron alguna orden de repeler con violencia en las manifestaciones? Pero entonces, ¿qué pasó en Ayacucho? Nos recibe en su oficina tras sostener una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Aquí, el general Gómez de la Torre nos confiesa que el escenario del golpe de Estado no les cayó de sorpresa. Ya habíamos nosotros explorado que podía suceder algo de esta naturaleza. Habíamos adelantado algunas ideas. Lo que hicimos aquí fue consolidar la idea que teníamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? A la 1 de la tarde del 7 de diciembre de 2022, casi todos los ministros habían renunciado y desde las principales instituciones se publicaron comunicados rechazando la interrupción del orden constitucional. Pero el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aún no se pronunciaba. ¿Por qué se demoró? La demora era porque faltaba una firma en el comunicado que era lo que íbamos a presentar a la sociedad. ¿Una firma de un funcionario? Sí. ¿De quién? ¿De un comandante general? Claro, el comunicado era con las firmas de los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, incluía a quien en ese momento estaba como comandante general de la policía, que era el segundo comandante general, y a quien habla. La firma que faltaba era la del ex comandante general del Ejército, Walter Córdoba. El mismo oficial, un día antes, había intentado renunciar a su cargo. Por eso, no es coincidencia que en esta fotografía, la silla del jefe del Ejército sea la única vacía en el centro de comando. ¿Ustedes sabían que se venía alguna lectura para dar golpe de Estado y en algún momento el presidente Castillo le sugirió apoyo para dar el golpe de Estado? Nunca se nos sugirió apoyo, nunca se nos tocó el tema. El escenario al que llegamos era uno de los que nosotros habíamos determinado que podía suceder. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Ese fue el detonante y fue lo que generó que nos llamemos. Cuando él dice que disuelve el Congreso y lo posterior, inmediatamente nos comunicamos con todos los comandantes generales y los convocamos a esta oficina. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia. Esto es algo que muchos no comprenden. Pese a que el expresidente mencionó a las Fuerzas Armadas en su discurso, todo indica que no tenía el respaldo de ellas. ¿Por qué Castillo se animó a dar un golpe de Estado sin tener el apoyo de al menos una Fuerza Armada? Usted me lo está negando, pero usted me lo niega de parte del Comando Conjunto o todos se habían negado a cumplir una orden de esa manera. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están bajo mi comando, ¿no? Legalmente todos estamos en línea y dependemos del Ministerio de Defensa. Pero por supuesto que tiene que haber una coordinación permanente. Lo dijo sin tener un solo respaldo o algún mensaje que usted le habían dado de un posible apoyo. De mi parte, nunca. ¿O es posible que alguien haya asumido algún compromiso sin tener la capacidad? No lo sé.
Una vez que sale el mensaje de mi oficina, venimos aquí con los comandantes generales. ¿El puesto de comando? Puesto de comando del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Aquí ingresan. ¿Y con quién se comunica en ese momento? Permiso, mi general. El personal del servicio de puesto de comando se encuentra revisando el monitoreo correspondiente. Gracias. A los operacionales. Señoras y señores, buenas tardes. Continuador, por favor. Gracias, señor. Este es el puesto de comando del Comando Conjunto. Minutos después de la transmisión del mensaje golpista, todos los comandantes generales llegaron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, excepto uno, Walter Córdoba, el jefe del ejército. Acá la FAP, usted, la Marina y Policía, pero había un asiento libre. Sí, ese asiento fue ocupado cuando llegó el general Córdoba, el comandante general del ejército. Al inicio solo estaban ustedes. Sí, al inicio, desde que empezamos. Aquí se nos pegó el general. Había también un comandante general que probablemente podía haber tenido una excusa para no estar presente. Sí. Bueno, en ese momento nada es excusa, ¿no? Y se deja todo de lado. Pero hay una llamada que remece a las máximas autoridades militares y policiales. Escucha atentamente. Recibimos una llamada de la Fiscalía de la Nación. La llamada la recibe el almirante Alcalá. Terminamos de hablar con la gente y el almirante Alcalá me dice, mi general o señor general, lo llama, es una llamada de la fiscal de la Nación. Patricia Benavides. Sí. Habló con la doctora, nos agradeció el comunicado, ya lo había visto, nos agradeció la actitud de la Fuerza Armada, ¿no? Y luego solicitó, me dice, tenemos un problema, el presidente Castillo está saliendo de Palacio, ¿no? Debe detenerse antes que llegue a la Embajada de México. Le digo, no se preocupe, está conmigo el general Álvarez, le paso el teléfono al general Álvarez, coordinan detalles, por eso es que ustedes ven y sale en televisión la salida. La salida, exacto. Buenas tardes, un comunicado rapidísimo. Confíen en su policía, confíen. ¿Van a respaldar al Congreso? Van a respaldar todo el apoyo al Congreso. Al Congreso. Y lo final fue, recuerden señores, yo tengo el control, ¿no? Cualquier orden sale a través mío. Pero el 7 de diciembre de 2022 no sería el único día tenso para las Fuerzas Armadas. Una semana después, las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte en Ayacucho y otras regiones del sur del país se volverían muy violentas tras los intentos de toma de aeropuertos. Solo en Huamanga hubo cerca de 10 fallecidos en enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas. ¿A usted le dieron alguna orden de repeler con violencia en las manifestaciones? Nunca. Nunca, porque nosotros tenemos que tener primero en cuenta lo siguiente, ¿no? Una manifestación no es un asunto de la Fuerza Armada, es orden interno. Correcto, entonces nuestra Policía Nacional ha estado muy bien controlando su orden interno. Correcto, mantener o restablecer. Nosotros siempre estamos en condiciones de apoyarnos. Pero cuando una manifestación pasa a otro nivel de violencia, cambian las cosas. Los militares no hacen nada para recogerlo. Lo han matado uno. El general Gómez de la Torre dijo ante la Fiscalía que la presidenta Boluarte dictó los lineamientos a través del Decreto Supremo 143, donde se especifica que las Fuerzas Armadas deben actuar en estricto cumplimiento del Decreto Legislativo 1095 y su reglamento. Es el decreto legislativo para el uso y empleo de la fuerza. Igual, tiene muchos limitantes. Lo entiendo, pero entonces, ¿qué pasó en Ayacucho? Mire, Ayacucho es un tema que está ahora bajo investigación de la Fiscalía, ¿no es cierto? Le estamos dando absolutamente todas las facilidades del caso. No queremos interferir en lo que sucede. Realmente, sí lo digo, nadie desea esto. Y también lo expreso así de todo corazón, ¿no? Es lamentable el hecho de tener fallecidos en nuestra población y también dentro de nuestro personal.
49 personas murieron por los impactos de bala de fusil, de bombas lacrimógenas o perdigones disparados a corta distancia. Hasta ahora, solo hay algunos militares y policías identificados e investigados, pero ninguno sentenciado. Nosotros en ningún momento recibimos ninguna orden de nadie de conducir o de controlar esta situación de forma violenta, ¿no?, en la vida. De igual manera, nosotros hacia abajo, menos. Gómez de la Torre cuenta que antes que se diera el golpe, tuvo un asesor principal a quien siempre recurría. No era un uniformado ni un ex militar. Se trataba de un hombre de saco y corbata. El militar le hacía consultas a un constitucionalista. ¿Con quién se reunieron? ¿Quién los asesoró? Uno de los constitucionalistas y tal vez el principal con el que nos reunimos fue con el doctor Luciano López. Lo conocíamos de televisión, vimos que era una persona muy respetada. A un año del golpe, se conocen detalles que nunca antes se habían hecho públicos. Llamadas desde la Fiscalía, órdenes de acatamiento, consultas jurídicas y ausencias de mando. En esta oficina se escribieron momentos claves de la historia reciente.